Hola. Hoy se suponía que sería el feliz comienzo de nuestra luna de miel, un viaje que mi esposo y yo habíamos planeado juntos, pero justo cuando estábamos a punto de salir, de repente él rompió mi pasaporte. Se veía extrañamente complacido consigo mismo, dejándome confundida y furiosa. En realidad, nunca había planeado viajar con él, siempre quise ir con mi mamá. Ya había algunas tensiones antes de casarnos, pero no me había dado cuenta de lo profundas que eran los problemas entre él y su mamá. Me resultó surrealista enterarme de lo involucrada que estaba su madre en nuestros planes de luna de miel, algo que nunca había oído que le pasara a alguien más. Esto me hizo sentir no solo enojada, sino también como si estuviera en un extraño sueño. Cuando comenzó a romper mi pasaporte, empecé a tener serias dudas sobre mi matrimonio. Al ver la sonrisa inquietante de su madre, me di cuenta de que necesitaba salir de ahí, y rápido. Este giro repentino me dio una prueba clara en contra de ambos. Soy Catherine, tengo 30 años y llevo 5 años trabajando. Recientemente, mi novio me propuso matrimonio, y estaba emocionada por planear nuestra boda y luna de miel. Conocer a mi esposo fue inesperado. En mi carrera, suelo ser reservada, y aparte de un novio en la universidad, no había salido en serio con nadie desde entonces. Así que, incluso para mí, fue una sorpresa casarme antes que muchos de mis colegas. Mi esposo, un empleado senior en la empresa cuando comencé, me apoyó en tareas difíciles. Solo había salido con una persona antes, un compañero de clase, pero la madurez de mi esposo, con 4 años más que yo, lo hacía parecer confiable. Me emocioné cuando me invitó a nuestra primera cita, y me encantó la figura de delfín que compramos en el acuario. Él dejó claro que quería una relación que llevara al matrimonio, lo cual me dio seguridad. Tuvimos muchas citas encantadoras antes de que me propusiera matrimonio, y cada una nos acercaba al futuro que yo tenía en mente. En el acuario, donde tuvimos nuestra mágica primera cita, me preguntaba si realmente podía ser tan feliz. Esa noche fue tan emocionante que no pude dormir, y el recuerdo todavía me llena de alegría. Con esa emoción, decidimos visitar a sus padres la semana siguiente, pero durante esa visita, mi emoción empezó a desvanecerse, y comencé a cuestionar nuestro matrimonio. Mi suegro fue amable, pero mi suegra parecía no estar contenta conmigo. Incluso insinuó que mi prometido podría haber encontrado a alguien mejor que una chica común. Sus palabras sembraron dudas sobre nuestro futuro, haciéndome sentir incómoda. Aún así, pensé que solo eran nervios por la boda, así que seguí adelante con nuestros planes, tratando de mantenerme positiva. Un día, mientras discutíamos nuestro futuro juntos, tanto mi esposo como su madre simplemente asumieron que dejaría mi trabajo después de casarnos. Aunque alguna vez pensé que dejar de trabajar podría estar bien, ya no lo veía como mi única opción. Me di cuenta de que mis preocupaciones sobre el matrimonio probablemente eran lo que me impedía hacer un cambio tan grande. A pesar de que mi suegra seguía sugiriendo que renunciara, decidí seguir trabajando en la misma empresa que mi esposo, ignorando su consejo. Durante los preparativos de la boda, no estuvimos de acuerdo sobre cuándo registrar oficialmente nuestro matrimonio. Él quería hacerlo lo antes posible, y al final, seguimos su elección y lo registramos poco después. El proceso fue simple, pero estar oficialmente casada me hizo sentir genuinamente feliz. Al principio, habíamos acordado tener una boda pequeña e íntima, pero en cuanto él mencionó esto a su madre, ella intervino. Al día siguiente, me llamó y dijo, ¿una boda pequeña para Henry? No deberías tomar esas decisiones tú sola. La boda debe ser grande y grandiosa. Me aseguraré de que sea justo lo que Henry quiere. Mantén tu lista de invitados corta, solo tus padres y amigos cercanos. Tus amigos no agregarán mucho a la boda de todos modos. Me sentí abrumada por sus fuertes opiniones sobre el lugar y la lista de invitados. Fue tan frustrante que mi futura suegra pensara que podía controlar cada parte de nuestra boda. Su actitud estaba convirtiendo lo que debería haber sido un momento feliz de planificación en una lucha estresante, haciéndome difícil disfrutar del proceso. Decidí no discutir con mi suegra. Pensé que tal vez así eran las bodas. Así que acepté en silencio invitar solo a mis padres y amigos cercanos, como ella insistió. Pero su interferencia no se detuvo ahí. Tenía opiniones sobre todo, el horario, el entretenimiento, la decoración e incluso la comida. Si hubiéramos seguido todas sus sugerencias, habríamos excedido el presupuesto. Al principio, la familia de Henry había acordado compartir los gastos de la boda, pero de repente, pusieron toda la responsabilidad financiera en mi familia. Esto nos llevó mucho más allá de lo que habíamos planeado gastar. Terminé pagando todos los gastos adicionales por los detalles lujosos que ella quería, convirtiendo lo que debería haber sido una boda sencilla en un evento extravagante. Para ahorrar dinero, hice algunos cambios pequeños, pero cuando ella se enteró,
Me regañó por hacer que la boda se viera barata, al no seguir sus planes. Después de la boda, esperaba tener algo de espacio lejos de mi suegra, pero entonces, Henry me sorprendió con una noticia. A pesar de que claramente quería distancia de ella, insistió en que nos mudáramos a su casa. Nuestro nuevo departamento, que ya habíamos arreglado, fue cancelado sin mi aprobación, y todas nuestras cosas fueron trasladadas a la casa de su familia. Estaba completamente atónita y no podía creer que estas decisiones se estuvieran tomando sin mi opinión. Durante toda la planificación de la boda, tuve que encargarme de todo sola. Cuando advertí a Henry que las demandas costosas de su madre podrían hacernos gastar de más, él me ignoró. Mi estrés solo aumentaba. Habíamos planeado una luna de miel de ensueño en el extranjero, pero después de todo el caos, ya no podía emocionarme, especialmente con la idea de mudarme con su madre después. Curiosamente, aunque Henry no había ayudado con la boda, se encargó de reservar los vuelos y el alojamiento de nuestra luna de miel. Yo había esperado un destino romántico, y aunque tuve que pagar por todo, me aliviaba que finalmente estuviera contribuyendo. Pero justo el día en que llegó la fecha de nuestra luna de miel, las cosas tomaron otro giro extraño. La noche antes de que debíamos salir hacia el aeropuerto, Henry me dijo algo que me dejó sin palabras. «Catherine, iré con mi mamá en lugar de contigo», dijo mientras yo empacaba su equipaje. No podía creerlo. «¿Qué quieres decir? Esta es nuestra luna de miel. ¿Por qué iría tu mamá? Reservamos para 2 vuelos y hotel». Mientras intentaba entender, Henry hizo una declaración aún más extraña. «¿Acaso dije alguna vez que iba a hacer este viaje contigo? No seas tonta. Voy con mi mamá. Es un viaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y limpia la casa». Antes de que pudiera responder, Henry empezó a romper mi pasaporte. Me quedé ahí, impactada y sin palabras, viéndolo destruirlo. Luego, su madre, ya vestida, irrumpió en la habitación sin tocar la puerta. «Henry, ¿estás listo?», preguntó emocionada. Cuando Henry vio a su madre, su rostro se iluminó. «Sí, estamos listos. Finalmente, podemos irnos de viaje sin ningún problema». Ambos rieron, y sentí un nudo en el estómago. Fue una dura realización. Estaba a punto de casarme en lo que se sentía como una pesadilla. Había estado tratando de encontrar una manera de llevarme bien con mi suegra, pero esta situación era peor de lo que jamás hubiera imaginado. La verdad me golpeó fuerte. Había cometido un gran error. Mientras se preparaban para irse, finalmente hablé. «Ahora veo qué clase de personas son». Pero solo se rieron y se fueron juntos. Me sentí completamente traicionada. Había estado tan feliz pensando que Henry estaba involucrado en la planificación de nuestra luna de miel, pero resultó ser una trampa para que él fuera con su madre. Había organizado todo, incluso reservando el viaje a nombre de ella, y me dejó a mí para pagarlo todo. La traición me dolió profundamente, y comencé a ver nuestra relación bajo una nueva luz. Sentía más rabia que tristeza, tratando de procesar lo que había sucedido. Lo que se suponía que serían los momentos más felices de mi vida, mi boda y luna de miel, se habían convertido en decepciones dolorosas. Al principio, no podía creer que fuera real, pero a medida que la verdad se hundía, supe que tenía que actuar rápido. Necesitaba un divorcio, y extrañamente, tenía algo que podría ayudarme. Había comenzado a grabar momentos durante los preparativos de la boda, no solo para conservar recuerdos, sino para capturar todo lo que ocurría. Al principio, quería guardar los momentos felices, pero con el tiempo, las grabaciones empezaron a mostrar las acciones hirientes y el acoso de mi suegra. Hubo momentos en que pensé en parar, pensando que nunca las necesitaría, pero ahora, en un giro del destino, esas grabaciones podían ser. A solo unos días de haberme mudado, me encontré empacando rápidamente mis cosas. No había desempacado mucho, así que no tomó mucho tiempo. La idea de que mi esposo y su madre ya podrían estar en el aeropuerto me enfurecía, pero dejé la ira de lado. Quería dejar la casa sin rastro de que había estado allí, así que la limpié a fondo. Mientras limpiaba la sala, encontré algo impactante: pruebas de que mi esposo había estado robando dinero de su empresa. En su trabajo supervisando ventas, había estado reportando ingresos menores y quedándose con la diferencia para él. Para mi sorpresa, su madre también estaba involucrada. Ella llevaba un registro de las cifras reales de ventas, el dinero que él tomaba, e incluso los artículos de lujo que él le compraba con los fondos robados. Estaba horrorizada. Por un momento, pensé en tratar de suavizar las cosas, especialmente porque trabajaba en la misma empresa, pero luego me di cuenta. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había traicionado tan profundamente? Especialmente después de que decidió llevar a su madre en nuestra luna de miel, con pruebas del desfalco en mano.
Decidí ir directamente a la empresa. A pesar de que se suponía que estarían en su luna de miel, mis colegas se sorprendieron de verme en el trabajo. Todos me preguntaron por qué no estaba de viaje. Decidí decirles la verdad. Les expliqué que mi esposo y su madre habían tomado el viaje en lugar de mí, que él había destruido mi pasaporte y que yo había pagado todo. Ese fue el final de mi matrimonio y me mostró la verdadera naturaleza de las personas en las que había confiado. 2. Mis colegas, jefes y supervisores estaban impactados y molestos en mi nombre. Aprecié su apoyo y me dirigí a la sección ejecutiva de la empresa. Lo que ellos no sabían era que uno de los altos ejecutivos era mi tío. Nunca le había contado a nadie, incluyendo a mi esposo o a su madre, sobre nuestra conexión familiar porque no quería que pensaran que había conseguido el trabajo gracias a él. Había trabajado duro para obtener el puesto por mi cuenta, y como mi tío no estaba involucrado en recursos humanos, le pedí que mantuviera nuestra relación en privado, y él respetó eso. Desde que era niña, mi tío siempre me había tratado con mucho cariño, casi como si fuera su propia hija. Me consentía con regalos y viajes, aunque mis padres a veces me molestaban diciendo que pedía demasiado. Desde que ingresé a la empresa, mantuvimos una relación profesional, con solo un breve momento de interacción personal durante la orientación. Cuando entré en su oficina, su cálida sonrisa se transformó rápidamente en preocupación. Podía ver que notaba que algo andaba mal. ¿Por qué estás aquí? ¿No se supone que debías estar en tu luna de miel?, preguntó mi tío. Al ver su rostro comprensivo, no pude mantener la compostura. Me derrumbé y, entre lágrimas, le conté todo lo que había sucedido. Su expresión cambió a una de enojo, algo que rara vez veía en él. Después de escuchar sobre el desfalco de mi esposo y ver las pruebas, mi tío dijo de inmediato que convocaría una reunión de la junta para resolver la situación. Me mostró su apoyo y, después de discutir qué hacer en la empresa, me sugirió que fuéramos a comer para despejar mi mente un poco antes de llevarme a casa. A pesar de haber sido traicionada, me sentí agradecida por las personas amables en mi vida. Aproximadamente una semana después, cuando mi esposo y mi suegra regresaron de lo que se suponía que sería nuestra luna de miel, mi esposo me llamó furioso porque no los había recogido en el aeropuerto ni limpiado la casa, como él me había dicho. Exigía saber dónde estaba. Para entonces, con el apoyo de mi tío y mis padres, ya había contratado a un abogado de alto nivel, y el divorcio estaba en marcha. Sin dejar que dijera nada más, lo interrumpí y le dije con firmeza: son ruidosos y molestos. No quiero oír tu voz nunca más. ¿Por qué recogería a alguien de quien me estoy divorciando? Ese fue el final claro de nuestra relación. Mientras decidí seguir adelante, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, le pregunté: ¿por qué debería seguir tus órdenes de limpiar? Él pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente empezó a gritar de nuevo. ¿Crees que está bien hablarme así? Te hice un favor casándome contigo. Si nos divorciamos, nunca encontrarás a nadie más. Mi mamá está furiosa también. Si vuelves ahora y cocinas para nosotros, podría perdonarte. Estamos cansados de la comida extranjera. Haznos algo de comida tradicional. Sus palabras me dejaron atónita, especialmente después de que me había traicionado y elegido ir a la luna de miel con su madre en lugar de conmigo. Fue entonces cuando comprendí que el hombre que creía conocer nunca estuvo realmente allí. Durante los siguientes días, mientras reflexionaba sobre todo, me reuní con un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Por favor, habla con mi abogado de ahora en adelante, le dije con firmeza. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? No nos vamos a divorciar, respondió, sonando sorprendido. Podía escuchar a su madre gritándome insultos en el fondo. Bueno, haz lo que quieras. Por cierto, ya informé a la empresa sobre tu desfalco. Tal vez te llamen pronto. Quizás tú también deberías conseguir un abogado. Adiós. Podía oír su pánico, pero ya no me importaba. Siguió llamándome, pero bloqueé su número. Mi tío, que conocía nuestros planes de luna de miel, ya había tomado medidas. La empresa llamó a mi esposo para investigarlo. Basándose en las pruebas que les había dado, verificaron la información y confirmaron que había estado robando dinero. La cantidad era significativa. Frente a los ejecutivos de la empresa, mi esposo intentó negarlo desesperadamente, incluso tratando de culparme a mí por el desfalco. Fue entonces cuando mi tío intervino. Mi sobrina jamás haría algo así. Hemos confirmado que tú y tu madre son los responsables. Tienen suerte de que aún no hayamos llamado a la policía. Viendo cómo todo se desmoronaba y dándose cuenta de que tenía conexiones poderosas, mi esposo parecía completamente derrotado. Ese día fui a la empresa para devolver los regalos de boda a mis colegas.
A pesar de que mi matrimonio había terminado de forma tan abrupta, ellos se negaron a aceptarlos de vuelta, insistiendo en que los habían dado con buenas intenciones. Mientras estaba allí, mi esposo se acercó, luciendo desesperado. ¿Por qué no me dijiste sobre tu conexión familiar? Lo siento, de verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me deje quedarme en la empresa y que desaparezcan los cargos por desfalco? Sentí un profundo asco. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Hablas en serio? El divorcio es el único camino ahora. Piensa en lo que has hecho y enfrenta las consecuencias. Lo aparté, y uno de mis colegas llamó a seguridad. Vinieron y lo sacaron del edificio, y fue despedido en ese momento. En cuanto al desfalco, la empresa decidió emprender acciones legales en su contra. Cuando mi suegra intentó contactar a mi familia, mi suegro, después de hablar conmigo, se aseguró de que ella se detuviera. Siempre me había preguntado por qué mi suegro parecía tan callado sobre nuestro matrimonio, pero ahora entendía. Rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, finalmente estaba lista para seguir adelante, libre de las mentiras y manipulaciones que habían sido parte de mi matrimonio. Cuando mi esposo volvió para disculparse y admitir que estaba equivocado, me di cuenta de que no había entendido la situación en absoluto. Pensó que su madre solo había ido de viaje corto con sus amigas y que él tendría una semana tranquila sin sus constantes demandas de compras y salir a comer. Después de ver todas las cosas absurdas que mi esposo y mi suegra habían hecho, supe que tenía que irme. Mi suegro, quien era amable y razonable, apoyó mi decisión de regresar a la casa de mis padres, me ayudó a empacar, y con pocas palabras, me fui a la casa de mi familia. Era la única persona en esa casa en la que podía confiar. Me sentía como una víctima, avergonzada de que mi luna de miel hubiera sido arruinada por mi suegra. Incluso empecé a pensar en renunciar a mi trabajo. Pensé en renunciar, pero mis padres sugirieron que tomara un descanso en su lugar. Mi tío también pensó que mantenerme ocupada con el trabajo podría ayudarme a distraerme. Después de hablar con el CEO, organizaron mi transferencia a una sucursal diferente. El divorcio fue sencillo, gracias a un excelente abogado. Me sorprendió saber que mi suegro había ayudado en el proceso. Durante los preparativos de la boda, descubrí que mi esposo tenía pocos ahorros. Mis suegros, quienes no eran ricos, tampoco tenían mucho ahorrado, especialmente con los hábitos caros de mi suegra. Sin embargo, la pensión que recibí fue generosa, considerando nuestro corto matrimonio. Sorprendentemente, mi suegro tuvo que vender su casa familiar para cubrirla. Su casa estaba en una pequeña comunidad, no en el centro de la ciudad, donde todos se conocían. El día que se suponía debía irme a nuestra luna de miel, regresé a su casa familiar con mi equipaje. El vecindario rápidamente empezó a esparcir rumores, y pronto las cosas se exageraron tanto que vivir allí se volvió insoportable. Al principio, mi suegra estaba orgullosa de nuestro matrimonio, especialmente porque tanto mi esposo como yo trabajábamos en grandes empresas. Era un símbolo de estatus para ella, pero después de todo lo que pasó, y con los rumores esparciéndose, ya no podía soportarlo. Mi suegro probablemente se sentía agobiado al tener que cubrir los errores financieros de mi esposo. Aunque no tengo simpatía por mi esposo ni por mi suegra, siento lástima por mi suegro. Después de que mi esposo fue despedido y tuvo que pagar por los daños, sufrió un colapso mental y ahora vive en un pequeño apartamento. Mi suegra, al ver a su hijo en ese estado, se aisló. Mi suegro, harto de ella, incluso consideró divorciarse. No quería pasar sus últimos años en un matrimonio conflictivo. Se puso en contacto conmigo, preguntándome si podría conectarlo con mi abogado. Le pedí ayuda a mi tío, y él lo arregló para él. Espero que mi suegro pueda encontrar una manera de vivir la vida que merece. Gracias a mi tío y al CEO de la empresa, fui transferida a una nueva oficina donde tenía colegas y jefes que me apoyaban. Estoy realmente agradecida con mi tío por estar ahí para mí en todo momento. El único arrepentimiento que tengo es haberme perdido la luna de miel que planeamos. Una vez que todo se calme, espero hacer un viaje tranquilo al extranjero para compensarlo. Mientras luchaba con la profunda tristeza por la pérdida de mi madre, mi mundo se tambaleó por una declaración inesperada de William. Con una sonrisa inquietante, se acercó a mí, anunciando que tenía la intención de dejar nuestro hogar compartido a sus padres y yo resistía su deseo de divorcio. Sus palabras me golpearon como un rayo, revelando una dura realidad. Mi amor por él había desaparecido, reemplazado por un resentimiento hirviente hacia él y su familia. Respondí con una fría indiferencia, aludiendo al arrepentimiento que podría experimentar pronto, solo para ser recibida con su risa despreocupada. Me entregó los papeles de divorcio, su sonrisa inquebrantable. En ese momento, decidí mantenerme firme, negándome a permitir que me menospreciara o socavara más. Con renovada determinación,
Tomé los papeles y me fui, buscando refugio en casa de mi tío. Al día siguiente, respaldada por el apoyo de mi tío, enfrenté a mis ex-suegros en su opulenta propiedad. Mi desaparición repentina había causado revuelo, acusándome de descuidar mis supuestos deberes como ama de casa, un rol que erróneamente pensaban que aún me ataba a su hijo. Los corregí firmemente. Ya no era la esposa de William. Habiendo finalizado nuestro divorcio, la sorpresa en el rostro de William era inconfundible. Se quedó sin palabras ante la realidad de nuestros lazos cortados. Mi tío, un abogado experimentado, intervino para abordar los aspectos legales, enfatizando la gravedad de la situación. Mi historia comienza conmigo, Sarah Brown, una mujer de 33 años que ascendió en la escalera corporativa hasta un cargo gerencial, impulsada por la inquebrantable determinación que me inculcó mi madre. Criada por una madre soltera que construyó un imperio empresarial desde cero, aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de la independencia financiera. El legado de mi madre se extendía más allá de su negocio, abarcaba su creencia en vivir una vida plena, un mantra que atesoraba como un tributo tanto a ella misma como a mi difunto padre. Aunque la vida presentaba desafíos, el apoyo de mi familia, especialmente de mi tío, aligeraba la carga. La ética de nuestro hogar giraba en torno a la autosuficiencia, empujándome a perseguir mis ambiciones sin descanso. Esta determinación me llevó a conocer a William en el trabajo, cuyo encanto y entusiasmo iniciales me cautivaron, llevando finalmente a nuestro matrimonio. Sin embargo, nuestra relación, vacía de hijos, se había asentado en una rutina monótona. Una noche tarde en el trabajo subrayó la creciente brecha entre nosotros. Exhausta de un largo día, regresé a casa esperando comprensión y consuelo, solo para ser recibida con la demanda impaciente de William por la cena. Este incidente, junto con otros, pintó un cuadro vívido de nuestra relación deteriorada, culminando en el momento decisivo de nuestro divorcio. A través de estas pruebas, mi resolución solo se ha vuelto más fuerte, guiada por las enseñanzas de mi madre y apoyada por mi familia. Mi viaje desde el duelo hasta la afirmación de mi independencia ha sido desafiante pero esencial para redescubrir mi valor y trazar una nueva dirección en la vida después de William. Una noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a William tirado en el sofá, absorto en su teléfono. Apenas reconoció mi presencia, a pesar de que le había avisado antes sobre mi llegada tardía y sugerido que cenara sin mí. Era como si no me hubiera escuchado en absoluto. «Oh, ¿dijiste eso?», respondió con despreocupación, ignorando mis recordatorios. Su actitud casual me irritó, especialmente cuando insistió perezosamente en que me apurara a preparar la cena para él. La forma en que William abordaba el trabajo y las responsabilidades del hogar siempre había sido deficiente. Mientras yo ascendía en la escalera corporativa para asegurar un puesto gerencial, él parecía contento con su trabajo de bajo esfuerzo, mostrando poca ambición por mejorar su situación. Esta disparidad a menudo me dejaba deseando que él contribuyera más en casa, pero mis solicitudes caían en oídos sordos mientras las tareas quedaban sin terminar y su desorden personal se acumulaba a nuestro alrededor. Los primeros días de nuestro matrimonio pintaron un cuadro diferente, con William mostrando un verdadero cuidado y participando activamente en las tareas del hogar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su entusiasmo disminuyó, revelando un marcado contraste con el hombre con el que me había casado. Las tensiones aumentaron cuando me culpó insensiblemente por nuestra falta de hijos. A pesar de los desafíos que ambos enfrentábamos al respecto, sus crueles palabras surgieron de un lugar de inseguridad y celos por mi éxito profesional, proyectando sus frustraciones sobre mí. Nuestra discusión esa noche dejó un sabor amargo, y William se fue a la cama, saltándose la cena, mientras calentaba comida sola. El silencio de la noche se llenó con mis reflexiones sobre nuestra relación tensa. Al día siguiente, en mi raro día libre, me desperté y encontré a William ausente, probablemente visitando a sus padres, un pensamiento que me trajo algo de alivio. Decidí pasar mi día visitando a mi madre en el hospital, donde había estado trabajando hasta el agotamiento. A pesar de su condición, se mantenía dedicada, incluso desde su cama de hospital. Nuestra conversación proporcionó una distracción bienvenida de mis propios problemas, centrándose en temas más ligeros como la vista escénica desde su ventana. Sin embargo, la paz fue de corta duración cuando un mensaje de mi suegra apareció, con un tono acusador. Cuando devolví la llamada a mi suegra, sus palabras cortaron profundo. Me reprendió por descuidar a William, acusándome de poner a mi madre por encima de él. Su tono afilado llevaba el peso de una expectativa no dicha. Como esposa de William, mi carrera y logros personales nunca deberían eclipsar mis deberes hacia él. Fue un recordatorio doloroso de las luchas que enfrentaba, no solo en mi matrimonio, sino también al navegar las complejas dinámicas de nuestra familia ampliada.
La presión constante para cumplir con las expectativas, sumada al desprecio por mis propias necesidades y ambiciones, destacó los problemas más profundos que había evitado durante mucho tiempo. Mi viaje, aunque marcado por el éxito profesional, era un acto de equilibrio entre cumplir con las demandas de los demás, mientras buscaba mi propia felicidad en medio de las normas sociales y familiares. Al terminar la llamada, sus comentarios hirientes sobre nuestra falta de hijos y su insistencia de que priorizara a William por encima de todo resonaron en mi mente. Parecía incapaz de comprender que su hijo adulto necesitaba mantenerse por su cuenta. Fue desalentador ver a William esconderse detrás de sus padres, apoyándose en ellos en lugar de crecer hacia su propia independencia. Intentando sacudirme la frustración, noté que mi tío se acercaba. Él había venido a visitar a mi madre también, pero antes de que pudiéramos hablar, me presentaron a un hombre que estaba detrás de él. «Este es Ryan Richard», dijo mi tío, señalando al recién llegado. Después de una breve presentación, intercambiamos tarjetas de presentación, ya que Ryan era alguien que mi tío creía que podría jugar un papel crucial en mi futura carrera. Una vez que Ryan se fue, confié en mi tío sobre la llamada con mi suegra, desahogando mi frustración sobre la falta de responsabilidad de William y las acusaciones injustas que se me lanzaban. Mi tío escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose a medida que hablaba. Me aconsejó que no abrumara a mi madre con estos problemas, instándome a centrarme en su bienestar en su lugar. Pero antes de que pudiéramos terminar nuestra conversación, una emergencia repentina nos interrumpió. Cuando corrí de regreso al hospital, el mundo pareció detenerse. Mi madre había fallecido inesperadamente. El entumecimiento del shock me invadió. El peso de su ausencia era aplastante. Mi tío, siempre mi apoyo, rápidamente se encargó de los arreglos del funeral, mientras yo luchaba por procesar la pérdida. En medio del luto, escuché una conversación que me sacudió de mi tristeza. William y sus padres, ajenos a la gravedad del momento, discutían sobre la herencia de mi madre. Sus especulaciones casuales sobre la herencia dejada por mi madre, una exitosa CEO, eran crueles y sorprendentes. Hablaban de dejar atrás su estilo de vida modesto, asumiendo sin cuestionar lo que su riqueza les pasaría naturalmente. La audacia de sus comentarios alimentó una furia creciente dentro de mí. 2. Exigí que se fueran. Mi tío intervino rápidamente, asegurándose de que los escoltaran afuera entre sus protestas e insultos. Me reafirmó su apoyo inquebrantable, ofreciéndose a ayudarme a cortar lazos con William y su familia si así lo deseaba. La idea de regresar a la casa que compartía con William era insoportable. En su lugar, busqué refugio en la mansión que mi madre había heredado, un lugar lleno de recuerdos entrañables. Esta casa, diseñada con amor por ella, era donde habíamos plantado flores juntos, jugado al escondite y compartido momentos preciosos a pesar de su apretada agenda. Ahora era mía, un testamento de su amor y de la vida que habíamos construido juntas. Me ofreció consuelo mientras contemplaba mis próximos pasos, envuelta por el legado de una mujer que me enseñó la importancia de la independencia y la fortaleza. Mi madre solía hablar sobre el valor de tomar mis propias decisiones y afirmar mi independencia. Mientras enfrentaba este tumultuoso capítulo de mi vida, sus palabras resonaban en mi mente, instándome a mantenerme fuerte. Fue durante estas reflexiones que sonó el timbre, interrumpiendo mi tren de pensamiento, esperando que pudiera ser mi tío, quien tenía la costumbre de aparecer de repente desde mi infancia. Abrí la puerta sin dudarlo. Para mi sorpresa, allí estaba William, flanqueado por sus padres, saludándome con un aire de derecho mientras admiraban la grandeza de la mansión. Sin esperar una invitación, irrumpieron, arrastrando cajas de mudanza como si ya hubieran reclamado el lugar como propio. William anunció audazmente que la mansión ahora pertenecía a sus padres, dejándome completamente sin palabras. Mi corazón se hundió ante la absurda afirmación de que el legado de mi madre, la misma casa que ella había atesorado, de alguna manera se había transferido a la familia de William. La noción era ridícula y profundamente hiriente. Afirmó que se había ejecutado una maniobra legal para cambiar la propiedad, una revelación que me pareció tanto escandalosa como enfurecedora. Enfrentada a su audacia, mi tristeza se transformó en una rabia ardiente. Al confundir mi silencio con conformidad, William me presentó los papeles de divorcio, sugiriendo con suficiencia que si me resistía a su reclamación, nuestro matrimonio terminaría. En ese momento, la verdad me golpeó con fuerza. Mi afecto por él había evaporado. En su lugar, una feroz determinación se arraigó dentro de mí, una promesa de que William se arrepentiría de subestimarme. Con los papeles de divorcio en mano, me dirigí a la casa de mi tío, con una resolución más fuerte que nunca. Mi tío, abogado de profesión, estaba horrorizado por la ilegalidad y la bancarrota moral de sus acciones. Me aseguró su total apoyo, no solo en la protección de la herencia de mi madre,
sino también a mi lado durante la inminente batalla legal. La pérdida de mi madre me había sumido inicialmente en la desesperación, pero las egregias acciones de William y sus padres encendieron un fuego dentro de mí. Me negué a permitir que su injusticia quedara sin respuesta. Junto a mi tío, confrontamos a William y su familia en la mansión. El rostro de William palideció mientras declaraba nuestro divorcio, su confusión evidente. Las tensiones aumentaron cuando mis suegros intentaron intervenir, solo para ser enfrentados por la firme determinación de mi tío. Él delineó claramente la postura legal, protegiendo mis derechos y el legado de mi madre de su codicia sin escrúpulos. Esta confrontación marcó un punto de inflexión, no solo en la reclamación de lo que me pertenecía legítimamente, sino también en la ruptura de lazos con una familia que no me había mostrado respeto. Fue un recordatorio conmovedor de las enseñanzas de mi madre sobre vivir una vida de dignidad, respeto propio e independencia. Con el apoyo inquebrantable de mi tío, me embarqué en una misión para asegurar que se hiciera justicia, decidida a honrar el legado de mi madre y trazar un camino hacia adelante en mis propios términos. Mientras estaba en el corazón de la mansión que pertenecía a mi madre, afirmé mi legítima propiedad con convicción inquebrantable. La idea misma de que William y sus padres pudieran alterar la propiedad sin mi consentimiento no solo era audaz, sino que era claramente ilegal. William intentó justificar sus acciones, mencionando a un secretario legal que supuestamente había manejado la documentación. La afirmación olía a falsificación. Al enfrentarle, vi una mezcla de desafío y creciente comprensión en sus ojos mientras dejaba claro que cualquier intento de socavar mis derechos no sería tolerado. Su débil acusación de que yo actuaba de manera independiente no tuvo peso, especialmente considerando que sus acciones eran las que bordeaban la ilegalidad. Su silencio tras mi refutación hablaba volúmenes. Era evidente que carecía del valor para confrontar la verdad de sus propias inadecuaciones. En un intento desesperado por herirme, William mencionó mis dificultades de fertilidad. Sin embargo, la ironía era palpable. Mientras yo enfrentaba obstáculos, aún había esperanza para mí a través de tratamientos médicos, una esperanza que William, debido a sus propias circunstancias, no compartía. Este marcado contraste subrayó la futilidad de su intento por menospreciarme, especialmente cuando su situación era mucho más definitiva en sus limitaciones. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando le recordé los preciados recuerdos que tenía con mi madre en esta casa. Abrumado por el peso de sus acciones y palabras, William solo pudo bajar la cabeza en derrota. Mientras tanto, mi tío había silenciado exitosamente a los padres de William, dejando claro que su presencia ya no era bienvenida y que debían prepararse para las consecuencias de su audacia. Su intento de infringir un espacio lleno de recuerdos entrañables seguramente sería un error del que llegarían a arrepentirse profundamente. Durante este tumultuoso periodo, me di cuenta de que mi madre había previsto la tormenta que se avecinaba en mi vida. Había enlistado el apoyo de mi tío para protegerme, sabiendo que dudaría en cargarla con mis penas. Investigaciones posteriores revelaron que William y su familia habían celebrado prematuramente lo que creían que sería mi herencia tras el fallecimiento de mi madre. Sin embargo, sus planes colapsaron con la revelación del testamento de mi madre, meticulosamente preparado y confiado a Ryan, un amigo de confianza presentado por mi tío. El testamento afirmaba inequívocamente que todo lo que poseía me pertenecía a mí, otorgándome plena autonomía sobre la mansión y su herencia. A medida que la realidad de su situación caía sobre él, la actitud de William cambió drásticamente. En un último esfuerzo, suplicó por mi misericordia, revelando la extensión de su imprudencia. Su confesión dejaba al descubierto la verdad de su ruina financiera, provocada por noches de lujo y gastos irresponsables, lo que le obligó a vender tanto nuestra casa como la de sus padres para cubrir sus deudas. Su súplica cayó en oídos sordos. La revelación de sus acciones, agravada por su traición al intentar usurpar mi herencia, consolidó mi determinación. Los problemas de William eran obra de su propia mano, una cosecha amarga de las semillas que había sembrado. Al enfrentar las consecuencias de su engaño, quedó claro que el camino hacia adelante era uno que recorrería sin él. Protegida por el amor y la previsión de mi madre y respaldada por la lealtad inquebrantable de mi tío, una vez casada con William, ahora me encontraba en una encrucijada, ya no su pareja, sino una mujer enfrentando la traición. William enfrentaba una dura elección: lidiar con las repercusiones legales de sus acciones o intentar la tarea imposible de recomprar la mansión por $5 millones, una suma muy por encima de su alcance después de liquidar activos para cubrir apenas sus deudas. Mientras recuperaba el control de la mansión, descubrí que objetos personales habían sido robados, un acto que los padres de William intentaron desestimar como un mero deseo de vender artículos no deseados. Su audacia solo proporcionó más motivos para tomar acciones legales en su contra. En el caos resultante, William y su familia se encontraron hundiéndose más en la ruina financiera.
agravada por mi decisión de remover a William de la empresa que ahora estaba bajo mi liderazgo. El drama se intensificó cuando el padre de William, cegado por el derecho, exigió una retractación y compensación de la empresa, solo para ser escoltado por la policía. Mi tío y yo pudimos observar con seca diversión cómo su caída se desarrollaba ante nosotros. Añadiendo a la enredada red de engaños, se reveló que el primo de William, un secretario legal, había orquestado la transferencia fraudulenta de la propiedad de la mansión, impulsado por la lealtad familiar y una vendetta personal. Sus acciones finalmente lo llevaron a ser ostracizado tanto profesional como socialmente. El efecto dominó de su malicia dejó a la familia de William aislada y envuelta en conflictos internos, una situación de la que decidí desligarme por completo. Con el apoyo inquebrantable de mi tío, tomé la difícil decisión de vender la mansión, aunque había estado llena de recuerdos entrañables de mi madre. Los eventos recientes habían empañado su significado, y su vastedad se sentía abrumadora para un solo ocupante. La venta fue rápida. La mansión encontró un nuevo dueño que buscaba tranquilidad en sus años crepusculares. Esta decisión marcó el final de un capítulo, permitiéndome despedirme del pasado y embarcarme en un nuevo comienzo, enfocándome en mi futuro y carrera. En medio de estos cambios, Ryan, quien había sido fundamental para descubrir la verdad y defender mis intereses, se puso en contacto. Agradecida por su apoyo y intrigada por lo que tenía que decir, acepté reunirme con él para tomar un café. Ryan expresó su deseo de apoyarme no solo como un aliado profesional, sino como alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar. Su enfoque sincero me tomó por sorpresa, insinuando la posibilidad de nuevos comienzos y aliados inesperados en medio de la tormenta. Una vez que se calmó la situación con William, Ryan dio un paso adelante con una confesión inesperada de sus sentimientos hacia mí. Me gustas, Sara, admitió, con un atisbo de nerviosismo en su voz. Era consciente del reciente caos en mi vida y no esperaba una respuesta inmediata. En su lugar, me pidió que considerara sus sentimientos una vez que todo se asentara. Mientras me entregaba sus datos de contacto, su expresión sincera revelaba la autenticidad de sus emociones, y su rostro sonrojado sumaba peso a su confesión. Hasta ese momento, no había pensado en él de manera romántica, pero al ver su comportamiento genuino, comencé a contemplar la posibilidad de empezar de nuevo. No mucho después, supe que mis ex-suegros habían intentado un robo en la mansión, creyendo erróneamente que aún era la propietaria. Sus esfuerzos fueron frustrados por las medidas de seguridad del nuevo propietario, lo que resultó en su arresto, dada su historia de delitos menores. Este incidente subrayó sus intentos incesantes pero infructuosos de interrumpir mi paz. En medio de este caos, William se comunicó, sin remordimientos, pidiendo ayuda con sus problemas financieros. De alguna manera habiendo evitado las consecuencias legales que enfrentaron sus padres. Rechacé firmemente su súplica de asistencia. Una vez casada, sí, pero su imprudencia continua solo reafirmó mi decisión de seguir adelante. Expresé mi decepción conmigo misma por no haber reconocido su verdadera naturaleza antes y concluí la conversación de manera decisiva, bloqueando su número para asegurarme de que no pudiera volver a contactarme. Con ese capítulo cerrado firmemente, abracé un nuevo comienzo con Ryan. Su propuesta y mi aceptación marcaron el inicio de una relación sincera y honesta. Consciente de mis desafíos de fertilidad y luchas pasadas, el apoyo inquebrantable de Ryan me aseguraba nuestro potencial para construir una vida plena juntos, redefiniendo la esencia de la familia más allá de los lazos biológicos. Mi tío, siempre un apoyo inquebrantable, compartió nuestra felicidad. Su apoyo estaba arraigado en una promesa hecha a mi difunto padre, su mejor amigo, de siempre velar por mí y mi madre. Esta revelación profundizó mi aprecio por su presencia en mi vida, viéndolo no solo como un tío, sino como una figura paterna. Al abrazar este nuevo capítulo, Ryan y yo decidimos ampliar nuestra familia a través de la adopción, una decisión respaldada con todo el corazón por mi tío. La alegría de dar la bienvenida a un niño en nuestras vidas trajo un renovado sentido de propósito y realización, reforzando mi compromiso de transmitir los valores enseñados por mi madre y ejemplificados por Ryan y mi tío. Nuestra vida juntos, enriquecida por el amor y valores compartidos, nos preparó para cualquier desafío que el futuro pudiera deparar. Con una firme creencia en la fortaleza de nuestra familia, prometí enseñar a nuestro hijo la importancia de la resiliencia, el valor de las conexiones genuinas y la belleza de elegir la amabilidad y la comprensión por encima de todo lo demás.